En el sur de la Ciudad de México, entre avenidas rápidas, muros altos y accesos controlados, existe un barrio que todavía conserva el prestigio de haber sido uno de los proyectos residenciales más ambiciosos del siglo XX mexicano. Jardines del Pedregal de San Ángel sigue apareciendo en los registros inmobiliarios como una de las zonas de mayor valor del país, un espacio asociado al lujo, a la privacidad y a una cierta idea de exclusividad urbana. Sin embargo, lo que hoy se observa en el Pedregal es muy distinto de aquello para lo que fue concebido. Actualmente, el barrio presenta una convivencia fragmentada entre casas modernas de gran escala, residencias recientemente construidas y un número cada vez menor de viviendas originales diseñadas en las décadas de 1950 y 1960. Muchas de esas casas han sido demolidas, otras profundamente modificadas, y algunas permanecen cerradas, vacías o en proceso de deterioro, ocultas detrás de bardas que ya no buscan dialogar con el paisaje, sino aislarse de la ciudad que creció a su alrededor. El Pedregal de hoy es un espacio económicamente exitoso, pero socialmente discontinuo. Ya no responde a un proyecto colectivo ni a una visión urbana compartida, sino a decisiones individuales, a operaciones inmobiliarias y a una lógica de sustitución constante. El paisaje volcánico que alguna vez fue el eje conceptual del barrio, la lava solidificada, la vegetación endémica, el terreno irregular, sobrevive solo en fragmentos, muchas veces como elemento decorativo, desvinculado de su sentido original. A diferencia de otros barrios tradicionales de la capital, el Pedregal no envejeció junto con la ciudad. Fue alcanzado por ella de forma abrupta. Lo que nació como un experimento de modernidad residencial terminó convertido en una zona de alto valor donde el dinero permanece, pero el proyecto social que le dio origen se diluyó con el paso de las décadas. No se trata de un barrio abandonado en términos económicos, sino de un espacio donde la élite para la que fue diseñado dejó de existir como grupo coherente. Esta historia no es únicamente la de un fraccionamiento exclusivo ni la de un conjunto de casas emblemáticas de la arquitectura moderna mexicana. Es la historia de una forma específica de entender el estatus, la vida privada, la relación con el paisaje y la ciudad. Una historia que comienza con una promesa de modernidad y termina con una pregunta abierta. ¿Qué ocurre cuando la arquitectura sobrevive, pero la élite que le dio sentido desaparece? Antes de convertirse en un símbolo de modernidad residencial y estatus social, el Pedregal fue durante siglos un territorio ajeno a cualquier idea de prestigio. Su origen está directamente ligado a la erupción del volcán Citle, ocurrida aproximadamente en el siglo III de nuestra era, un evento que cubrió una extensa zona del sur del Valle de México con una capa irregular de lava solidificada. Ese proceso geológico dio lugar a un paisaje abrupto, poroso y difícil de intervenir, que durante generaciones fue considerado improductivo y hostil para el asentamiento humano intensivo. Durante la época prehispánica y colonial, el área que más tarde sería conocida como Pedregal de San Ángel quedó al margen de los grandes núcleos urbanos. A diferencia de otras zonas del valle, aptas para la agricultura o la ganadería extensiva, el terreno volcánico limitó su aprovechamiento económico. La roca basáltica emergente, la falta de suelo profundo, la topografía irregular hicieron que el lugar fuera utilizado solo de manera marginal, principalmente para el pastoreo ocasional, la recolección de recursos naturales y la extracción de piedra volcánica para la construcción en otras partes de la ciudad. Este carácter periférico se mantuvo incluso bien entrado el siglo XIX y las primeras décadas del XX. Mientras otras áreas del sur de la capital comenzaban a integrarse al crecimiento urbano, el Pedregal seguía siendo percibido como un espacio residual, sin valor inmobiliario relevante y sin un proyecto claro de urbanización. No existía en él ningún linaje, ninguna tradición aristocrática ni una ocupación histórica continua que lo dotara de prestigio social. Su identidad estaba definida más por la geología que por la historia humana. Este dato es central para entender lo que ocurrirá después. A diferencia de barrios donde la élite se instala sobre un pasado simbólico preexistente, el Pedregal no hereda su estatus, lo construye desde cero. El poder social que se asentará ahí a mediados del siglo XX no llega para conservar, sino para transformar radicalmente un territorio considerado durante siglos como inútil. La élite que ocupará el Pedregal no se apoyará en la tradición, sino en una idea de futuro, modernidad y control del espacio. Así, el paisaje volcánico deja de ser un obstáculo y se convierte en una oportunidad. La lava, antes vista como límite, pasará a ser reinterpretada como elemento estético y simbólico. Pero ese cambio no surge de manera espontánea ni colectiva. Será el resultado de una intervención consciente, planificada y profundamente ideológica sobre el territorio, impulsada por una nueva forma de entender la ciudad y el estatus social en el México de la posguerra. La transformación del Pedregal no fue un proceso espontáneo ni resultado directo de la presión urbana. Fue,
Ante todo, un proyecto intelectual y estético impulsado por una figura central de la arquitectura mexicana del siglo XX, Luis Barragán. A finales de la década de 1940, Barragán identificó en ese paisaje volcánico, hasta entonces marginal, una oportunidad singular para materializar una nueva forma de habitar la ciudad, alejada del centro histórico y de los modelos residenciales tradicionales. Barragán no concibió Jardines del Pedregal como un fraccionamiento convencional. Su propuesta partía de una premisa clara: el paisaje no debía ser eliminado, sino incorporado como elemento estructural del diseño urbano. La lava solidificada, la vegetación endémica y la topografía irregular pasaron de ser obstáculos a convertirse en el corazón del proyecto. Las calles curvas, los grandes lotes y la baja densidad no respondían únicamente a criterios estéticos, sino a una idea precisa de control espacial y selección social. El fraccionamiento fue pensado desde el inicio para un grupo reducido. No se trataba de ofrecer vivienda a gran escala, sino de crear un entorno residencial exclusivo, donde la privacidad, el silencio y la distancia física funcionaran como marcadores de estatus. El tamaño de los terrenos, las restricciones de construcción y la integración obligatoria del paisaje natural actuaban como filtros implícitos, delimitando quién podía habitar ese espacio y bajo qué condiciones. Este proyecto coincidía con un momento particular del país. En el México de la posguerra, marcado por el crecimiento económico y una fuerte confianza en la modernidad, surgía una nueva élite urbana que buscaba diferenciarse tanto de la aristocracia porfiriana como de las clases medias emergentes. Barragán ofreció a ese grupo no solo un lugar donde vivir, sino una narrativa, la posibilidad de habitar la modernidad sin renunciar a una identidad cultural propia, reinterpretada a través del espacio y la arquitectura. Jardines del Pedregal se presentó así como una ruptura. A diferencia de los barrios tradicionales, no se organizaba en torno a plazas, iglesias o edificios públicos. La vida social se desplazaba al interior de la casa y al jardín privado. El espacio común se reducía al mínimo necesario, mientras la experiencia residencial se volvía introspectiva, controlada y cuidadosamente diseñada. En este sentido, el Pedregal no solo proponía una nueva estética, sino una nueva forma de relación entre la élite y la ciudad. Con este proyecto, el territorio volcánico dejó de ser un margen urbano para convertirse en un laboratorio social, un espacio donde la arquitectura moderna, el paisaje natural y el estatus económico se combinaron para dar forma a una élite que no necesitaba exhibirse en el centro, sino que podía retirarse, organizarse y definirse desde la periferia. A partir de este punto, el Pedregal comenzará a llenarse de casas que no solo reflejan riqueza, sino una visión específica del mundo y del lugar que sus habitantes creían ocupar en el México del siglo XX. La élite que comenzó a instalarse en Jardines del Pedregal a partir de los años 50 no respondía al modelo tradicional de las grandes familias aristocráticas ni a los linajes heredados del porfiriato. Tampoco se trataba de una élite política en sentido estricto. Era un grupo social distinto, surgido en el contexto de la modernización económica del país y profundamente marcado por nuevas formas de capital cultural, profesional y simbólico. Entre los primeros habitantes del Pedregal se encontraban empresarios vinculados a la industria y a los servicios, profesionistas de alto nivel, arquitectos, médicos, ingenieros, académicos y figuras del ámbito cultural. Muchos de ellos habían tenido formación en el extranjero o mantenían una relación cercana con los discursos internacionales de modernidad, urbanismo y diseño. Su prestigio no se sustentaba únicamente en la riqueza acumulada, sino en una forma específica de presentarse como actores del México moderno. Este grupo compartía una visión común sobre el espacio doméstico y la vida privada. La casa en el Pedregal no era solo una residencia, sino una extensión de la identidad social de sus habitantes. El diseño arquitectónico, la relación con el jardín, la integración de la lava y la elección de materiales formaban parte de un lenguaje compartido que comunicaba pertenencia a un círculo reducido, sin necesidad de ostentación directa. A diferencia de otras zonas de prestigio urbano, el Pedregal no funcionaba como un espacio de exhibición pública. No era un barrio para ser visto, sino para ser habitado hacia adentro. Las fachadas cerradas, los accesos discretos y la ausencia de vida comercial reforzaban una idea de aislamiento voluntario. La élite del Pedregal se definía tanto por lo que mostraba como por lo que decidía ocultar. Este modelo residencial también reflejaba un cambio en las dinámicas sociales. Las reuniones, la vida cultural y las redes de sociabilidad se desplazaron del espacio público a los interiores privados. Salones, jardines y terrazas sustituyeron a los clubes tradicionales y a las plazas como escenarios de interacción social. La pertenencia a esta élite se construía a través de invitaciones, relaciones personales y afinidades culturales, más que mediante instituciones visibles.
Es importante subrayar que esta élite no se concebía a sí misma como heredera de un pasado, sino como protagonista de un proyecto de futuro. Su identidad estaba ligada a la idea del progreso, racionalidad y control del entorno. El Pedregal ofrecía el escenario perfecto para materializar esa aspiración. Un territorio transformado por la arquitectura moderna, donde la naturaleza era domesticada sin ser eliminada y donde la vida privada se convertía en el principal espacio de expresión social. Con el paso del tiempo, esta configuración social comenzará a mostrar sus límites. El modelo de élite para el que fue diseñado el Pedregal dependía de una estabilidad económica, cultural y generacional que no se mantendría intacta. Pero en su momento de auge, el barrio funcionó como un espejo preciso de una clase social que buscaba definirse no por la tradición, sino por la modernidad cuidadosamente construida. En Jardines del Pedregal, la casa no fue concebida únicamente como un refugio privado, sino como el principal dispositivo de representación social de sus habitantes. A diferencia de las mansiones porfirianas o de las residencias aristocráticas tradicionales, donde el estatus se afirmaba a través de la monumentalidad y la visibilidad, en el Pedregal la distinción se construía desde la contención, el diseño y la relación con el entorno. Las viviendas originales del fraccionamiento fueron proyectadas por arquitectos reconocidos, muchos de ellos vinculados al movimiento moderno mexicano. El énfasis no estaba en la altura ni en la ornamentación excesiva, sino en la composición espacial, la calidad de los materiales y la integración con el paisaje volcánico. Muros de piedra basáltica, patios interiores, jardines amplios y transiciones cuidadosamente diseñadas entre interior y exterior formaban parte de un lenguaje arquitectónico compartido. Este tipo de arquitectura cumplía una función social clara. Quien habitaba una casa en el Pedregal demostraba no solo capacidad económica, sino también acceso a un capital cultural específico. Era necesario comprender y valorar ese lenguaje para pertenecer plenamente al entorno. La casa se convertía así en una forma de credencial silenciosa, legible solo para quienes compartían los mismos códigos estéticos y sociales. La disposición de los espacios interiores reforzaba esta lógica. Las áreas destinadas a la vida social, salas, comedores, terrazas, estaban diseñadas para recibir a un círculo reducido, cuidadosamente seleccionado. No se trataba de grandes recepciones abiertas, sino de encuentros controlados, donde la intimidad y el diseño actuaban como filtros. La vida cotidiana se organizaba en torno a la privacidad, y el exterior urbano quedaba deliberadamente excluido. El jardín, en particular, adquiría un papel central. Más que un elemento decorativo, funcionaba como una extensión de la casa y como un espacio de representación. La vegetación endémica, la roca volcánica expuesta y la ausencia de elementos ajenos al paisaje reforzaban la idea de una naturaleza domesticada, integrada, al mismo tiempo, contenida. En este sentido, el Jardín del Pedregal no era un lujo superfluo, sino parte esencial del discurso de estatus. Con el tiempo, este modelo residencial consolidó una identidad colectiva. Las casas del Pedregal, aun siendo distintas entre sí, compartían una lógica común que las hacía reconocibles como parte de un mismo proyecto social. Vivir allí implicaba aceptar ciertas reglas no escritas sobre el uso del espacio, la relación con los vecinos y la forma de interactuar con la ciudad. Sin embargo, esa coherencia dependía de la permanencia de una élite capaz de sostener no solo el valor económico de las propiedades, sino también el significado cultural de la arquitectura. A medida que ese grupo comenzó a fragmentarse, las casas dejaron de ser símbolos compartidos y pasaron a convertirse en activos individuales, susceptibles de ser modificados, ampliados o sustituidos según nuevas lógicas de prestigio y mercado. El momento de consolidación de Jardines del Pedregal coincide con una etapa específica de la historia mexicana conocida como el llamado Milagro Mexicano. Entre las décadas de 1940 y 1970, el país experimentó un crecimiento económico sostenido, una rápida urbanización y una fuerte confianza en la capacidad del Estado y de la iniciativa privada para conducir el proceso de modernización. En ese contexto, la capital se expandió aceleradamente hacia el sur, y el Pedregal apareció como una respuesta ideal a las aspiraciones de una élite emergente. Durante esos años, el fraccionamiento se convirtió en un referente de estatus y modernidad. Vivir en el Pedregal significaba habitar un espacio que encarnaba los valores de progreso, orden, racionalidad, diseño y control del entorno. La distancia física respecto al centro histórico y a las zonas populares no era solo geográfica, sino simbólica. El barrio ofrecía la posibilidad de construir una vida privada protegida de las tensiones visibles de la ciudad en expansión. Este auge no se explica únicamente por la arquitectura o el paisaje, sino por la estabilidad social que caracterizó a esa etapa.
La élite que ocupaba el Pedregal compartía expectativas relativamente homogéneas sobre el futuro. Había una confianza generalizada en la continuidad del crecimiento económico, en la educación como mecanismo de movilidad y en la permanencia de ciertos valores familiares y profesionales. El barrio funcionaba, así, como un espacio de reproducción social donde el entorno reforzaba las identidades y aspiraciones de sus habitantes. El Pedregal también se benefició de una política urbana que favorecía los desarrollos de baja densidad y el uso extensivo del suelo. Las grandes parcelas, los jardines privados y la escasa presencia de infraestructura comercial respondían a un modelo de ciudad que priorizaba el automóvil, la vida doméstica y la separación clara entre funciones urbanas. Este esquema reforzaba la sensación de exclusividad y control, elementos centrales para la élite que allí residía. En su momento de mayor esplendor, el barrio logró consolidar una imagen coherente y reconocible. Las casas, aunque distintas en diseño, dialogaban entre sí a través de la escala, los materiales y la relación con el paisaje. El entorno natural no solo era preservado, sino utilizado como argumento de valor y distinción. La lava, el jardín y el silencio se convirtieron en signos de una modernidad cuidadosamente administrada. Sin embargo, este auge contenía en sí mismo las condiciones de su fragilidad. El modelo del Pedregal dependía de una estabilidad económica prolongada, de una continuidad generacional en los valores y de una presión urbana relativamente contenida. A partir de la década de 1970, estos factores comenzarían a erosionarse. La ciudad crecería más rápido de lo previsto, las crisis económicas alterarían las certezas de la élite y el valor del suelo introducirían nuevas lógicas que pondrían en tensión el proyecto original. Así, el Pedregal alcanzó su punto más alto como proyecto social en un momento muy preciso del siglo XX. Fue el escenario de una modernidad confiada y ordenada que, con el tiempo, se volvería difícil de sostener. El siguiente capítulo de su historia estará marcado por el quiebre de ese equilibrio y por la transformación profunda de su función dentro de la ciudad. El equilibrio que sostuvo al Pedregal durante sus primeras décadas comenzó a romperse de manera gradual, pero constante a partir de los años 70. No hubo un solo evento que marcara el final del proyecto original, sino una acumulación de transformaciones económicas, sociales y urbanas que alteraron las condiciones que lo habían hecho posible. La ciudad cambió más rápido que el barrio y ese desfase tuvo consecuencias profundas. Las crisis económicas que afectaron al país desde finales de los años 70 y, con mayor intensidad, durante la década de 1980, modificaron la estabilidad financiera de muchas de las familias que habían habitado el Pedregal desde su origen. El modelo de élite profesional y empresarial que había prosperado durante el llamado milagro mexicano empezó a fragmentarse. Algunas familias conservaron su posición, otras la perdieron parcialmente y muchas enfrentaron procesos de sucesión complejos que pusieron en cuestión la permanencia de las casas como patrimonio familiar. Al mismo tiempo, la presión inmobiliaria sobre el sur de la ciudad aumentó de forma significativa. El crecimiento urbano redujo la distancia simbólica que había separado al Pedregal del resto de la capital. Nuevas vialidades, desarrollos comerciales y zonas habitacionales cercanas transformaron su entorno. El barrio dejó de ser un límite urbano para convertirse en una pieza más dentro de una metrópoli en expansión constante. Este contexto introdujo una nueva lógica en el uso del suelo. Las grandes parcelas que antes habían sido un signo de exclusividad comenzaron a ser vistas como activos subutilizados. Para muchos herederos, mantener una casa diseñada para un estilo de vida específico, con altos costos de conservación y escasa flexibilidad funcional, dejó de ser viable. La venta de propiedades, la subdivisión de terrenos y, en algunos casos, la demolición completa de las casas originales se convirtieron en opciones cada vez más frecuentes. El punto de quiebre también fue cultural. Las generaciones posteriores ya no compartían necesariamente los valores que habían dado sentido al proyecto del Pedregal. La idea de una vida centrada en la casa, el jardín y la privacidad absoluta comenzó a competir con nuevos modelos de estatus asociados a la visibilidad, la verticalidad y la centralidad urbana. El prestigio dejó de estar ligado al silencio y al aislamiento y empezó a redefinirse en función de otros códigos. Como resultado, el Pedregal entró en una fase de transición prolongada. Las reglas no escritas que habían mantenido una cierta coherencia arquitectónica y social se debilitaron. Cada propiedad comenzó a responder a decisiones individuales, muchas veces desconectadas del proyecto original. El barrio no perdió su valor económico, pero sí su cohesión simbólica. Este proceso marcó el inicio de una transformación irreversible. El Pedregal dejó de ser un experimento colectivo de modernidad residencial para convertirse en un territorio disputado entre la memoria arquitectónica, las dinámicas del mercado y las expectativas cambiantes de nuevas élites.
A partir de aquí, el abandono ya no será una excepción, sino parte estructural del paisaje. En el Pedregal, el abandono no se manifestó de forma repentina ni masiva. No hubo una salida abrupta de sus habitantes ni una crisis visible que vaciara el barrio de un momento a otro. Lo que ocurrió fue un proceso lento, casi imperceptible, en el que las casas comenzaron a perder la función social para la que habían sido concebidas, aun cuando seguían en pie, en muchos casos, legalmente habitadas. Muchas de las viviendas originales entraron en una etapa de uso intermitente. Algunas quedaron desocupadas tras la muerte de sus propietarios originales, a la espera de resoluciones familiares, ventas o proyectos de remodelación que se postergaron durante años. Otras fueron habitadas de manera parcial, sin la vida social que antes justificaba su escala-diseño. El espacio, pensado para una dinámica específica de convivencia y representación, empezó a sobrar. Este abandono funcional tuvo consecuencias materiales. La arquitectura moderna del Pedregal, diseñada para dialogar con el entorno natural, requería un mantenimiento constante y especializado. Sin ese cuidado, los materiales comenzaron a deteriorarse, la vegetación invadió estructuras y la interacción entre casa y paisaje se volvió problemática. Lo que antes era un equilibrio cuidadosamente controlado se transformó en una tensión entre ruina y conservación. Es importante subrayar que este proceso no implicó una pérdida inmediata de valor económico. Muchas de estas casas, aún deterioradas, se ubicaban sobre terrenos de alto precio. El abandono no respondía a la pobreza, sino a la espera de un mejor momento para vender, de un nuevo proyecto arquitectónico o de una redefinición del uso del espacio. En ese sentido, el vacío se convirtió en una estrategia pasiva dentro de una lógica inmobiliaria más amplia. Con el tiempo, el abandono dejó de ser un fenómeno aislado y se volvió parte del paisaje cotidiano. Casas cerradas, jardines descuidados y estructuras visibles desde la calle comenzaron a coexistir con residencias habitadas y nuevas construcciones. Esta heterogeneidad debilitó aún más la identidad colectiva del barrio y acentuó la sensación de fragmentación. Desde una perspectiva urbana, el abandono en el Pedregal no puede entenderse únicamente como deterioro físico. Es, sobre todo, la manifestación de un desajuste entre una arquitectura pensada para una élite específica y una ciudad que ya no responde a las mismas lógicas. Las casas permanecen, pero el modelo social que les dio sentido se ha desplazado. Este proceso preparó el terreno para la siguiente transformación. A medida que el abandono se normalizó, el barrio se volvió más permeable a intervenciones radicales. La demolición, la sustitución y la reinterpretación del espacio comenzaron a presentarse no como rupturas, sino como soluciones inevitables frente a un legado que ya no encontraba continuidad. En la actualidad, Jardines del Pedregal sigue siendo una de las zonas residenciales más caras de la Ciudad de México. El valor del suelo se mantiene alto, la demanda inmobiliaria persiste y el barrio continúa asociado al lujo y a la exclusividad. Sin embargo, ese lujo ya no responde a un proyecto colectivo ni a una visión urbana compartida. Es un lujo fragmentado, definido caso por caso, sin un relato común que articule el conjunto. Las nuevas construcciones que han reemplazado a muchas de las casas originales reflejan este cambio. En lugar de integrarse al paisaje volcánico, muchas optan por imponerse sobre él. Los muros se elevan, las superficies se endurecen y el terreno se nivela para facilitar una arquitectura que prioriza la escala, la seguridad y la eficiencia del espacio sobre el diálogo con el entorno. El jardín, cuando existe, suele convertirse en un elemento decorativo secundario, desvinculado de la lógica paisajística que dio origen al barrio. Este proceso no ocurre de manera homogénea. Aún sobreviven algunas casas del periodo original, protegidas por propietarios conscientes de su valor histórico o por restricciones patrimoniales parciales. Sin embargo, estas viviendas funcionan más como excepciones que como norma. Ya no definen el carácter del barrio, sino que resisten dentro de un contexto que les resulta cada vez más ajeno. La élite que hoy habita el Pedregal es distinta de aquella para la que fue concebido. Se trata de una élite más móvil, menos arraigada al territorio y menos interesada en construir una identidad colectiva a largo plazo. El barrio deja de ser un proyecto de vida y se convierte en una inversión, un refugio temporal o un símbolo de estatus intercambiable con otros espacios similares dentro y fuera del país. Desde el punto de vista urbano, el Pedregal se ha transformado en un mosaico de decisiones individuales. No hay una continuidad clara entre pasado y presente, ni una narrativa dominante que explique el conjunto. El dinero sigue presente, pero la coherencia simbólica se ha perdido. La arquitectura moderna que alguna vez definió al barrio convive con estilos dispares, ampliaciones agresivas y demoliciones silenciosas que rara vez generan debate público amplio. Así,
El Pedregal del siglo XXI no puede entenderse como la simple evolución de su versión original. Es, más bien, el resultado de una superposición de lógicas, la herencia de un proyecto moderno, la presión del mercado inmobiliario y las expectativas cambiantes de nuevas élites. Un espacio donde el valor económico persiste, pero donde el sentido histórico y social se encuentra cada vez más diluido. A lo largo de las décadas, el Pedregal ha acumulado una serie de interpretaciones, relatos y juicios que conviven con los datos verificables sobre su origen y transformación. Distinguir entre ambos planos resulta fundamental para entender el lugar sin recurrir a simplificaciones ni mitologías innecesarias. Entre los hechos documentados, existe amplio consenso en que Jardines del Pedregal fue un proyecto urbano planificado, impulsado desde finales de los años 40 como una propuesta de vivienda de baja densidad orientada a una élite moderna. Está documentado también que su auge coincidió con un periodo de crecimiento económico sostenido y con una concepción optimista del futuro urbano. Del mismo modo, es verificable que, a partir de las crisis económicas y del crecimiento acelerado de la ciudad, el barrio experimentó procesos de fragmentación, sustitución arquitectónica y pérdida de coherencia paisajística. También está registrado que una parte significativa de las casas originales ha sido demolida o profundamente modificada y que el valor del suelo se ha convertido en el principal motor de transformación del área. Estos procesos han sido analizados desde la arquitectura, el urbanismo y la sociología urbana, sin necesidad de recurrir a explicaciones extraordinarias. En contraste, circulan diversas versiones populares que forman parte del imaginario social del barrio, pero que no cuentan con respaldo documental sólido. Entre ellas se encuentran afirmaciones sobre una supuesta traición al proyecto original atribuida de manera genérica a generaciones posteriores, interpretaciones morales sobre el destino de las casas abandonadas o relatos que presentan la transformación del Pedregal como una especie de castigo inevitable a una élite desconectada de la realidad urbana. Estas versiones, aunque carecen de base verificable, cumplen una función social. Expresan la incomodidad colectiva frente a la desaparición de un proyecto urbano que, durante un tiempo, pareció ofrecer una alternativa ordenada y coherente al crecimiento de la ciudad. Sin embargo, tratarlas como conclusiones impide comprender los factores estructurales, económicos, demográficos y culturales que explican de forma más precisa lo ocurrido. Separar ambos planos no elimina la carga simbólica del Pedregal, pero permite analizarlo como lo que realmente es: un espacio atravesado por decisiones humanas, por ciclos históricos y por transformaciones urbanas previsibles, más que por destinos inevitables o narrativas fatalistas. La historia del Pedregal no es la de un fracaso económico ni la de un barrio que perdió su valor. Es la historia de un proyecto social que dejó de tener continuidad. La arquitectura moderna que definió su identidad original fue concebida para una élite concreta, con valores, expectativas y formas de vida específicas, ancladas en un momento histórico muy preciso del siglo XX mexicano. Cuando esas condiciones cambiaron, las casas permanecieron, pero el sentido que las articulaba se fue desvaneciendo. El Pedregal no se empobreció, se desarticuló. El dinero siguió llegando, pero ya no trajo consigo una visión compartida del espacio ni una idea común de pertenencia. El barrio pasó de ser un experimento colectivo de modernidad a un conjunto de decisiones individuales regidas por el mercado. En ese tránsito, la arquitectura quedó expuesta, ya no como promesa de futuro, sino como testimonio de una época en la que se creyó posible diseñar no solo casas, sino una forma de vida. El Pedregal muestra que la élite puede desaparecer sin irse, que un lugar puede conservar su prestigio mientras pierde su identidad, y que el verdadero abandono no siempre se mide en ruinas visibles, sino en la pérdida de sentido. Así, más que un barrio transformado, el Pedregal es hoy un archivo vivo, un espacio donde todavía es posible leer, en la lava, en los jardines y en las casas que sobreviven, la huella de una élite que creyó que el futuro podía diseñarse, y que, con el tiempo, dejó de existir como proyecto común.